clap along if you feel like. Ahora tenemos que presentar a nuestras invitadas. Se viene el teatro, sí, el 27 de junio, la próxima semana. Isla Piano. Se viene Isla Piano. Tenemos a las mellizas. A las hermanitas Ortiz. ¿Qué tal, Pili, Caro? Sí. Tania, gracias por la invitación. Chicas. Bueno, y háblenos acerca de esta obra que ya la próxima semana con todo arranca. ¿La productora? Sí. Bueno, yo nuevamente estoy acá. Ya todo en la casa. Sí, claro. ya me siento en casa. Estrenamos la semana que viene. Dirige y escribió la obra Hugo Robles. Y armamos un elenco. Primero estábamos Caro y yo en el proyecto con Hugo armando, investigando, con Ariel López, que es también el asistente. Y después fuimos incluyendo actrices. Está Liz Infran, que acaba de llegar de España. Wow. Apenas llegó de España y ya le metimos en un proyecto. Está Natalie Valenzuela, Cintia Estay y Mercedes Rivas. Y contamos con la presencia de María Elena Sachero. ¡Wow! Sí, ¡Qué lujo! Le invitamos a ella para formar parte de la obra. Son diferentes cuadros sobre la guerra grande, ¿verdad? Y entonces le invitamos a María Elena para que haga una intervención en la obra. Genial. Y contanos un poquito, ¿en qué consiste Isla Piano? Una isla y un piano en el medio. Ahí. No, mentira. No, ¿En qué consiste? En realidad, Isla Piano lo que pretende es compartir anécdotas de mujeres anónimas, ¿verdad? Porque de repente siempre uno quiere buscar un personaje, Sí, claro. o un personaje histórico. En realidad son relatos de personas que sufrieron la guerra, personas que pasaron pérdidas y que bueno, pero que también tienen esperanza por reconstruir un país, una nación, ¿verdad? A pesar de todo lo catastrófico, y de seguir adelante, ¿verdad? Porque a eso le debemos. Claro, y estas mujeres, justamente como dicen, yo creo que ha de ser esa mujer paraguaya que sufrió tanto, pero que como todas las mañanas se levanta con tantas fuerzas, ve a sus hijos crecer y wow, ahí están las verdaderas historias, ¿verdad? Esa es la idea, justamente no tocar solamente la parte sufrida, porque es algo que fue una tragedia muy grande para Paraguay, pero también tocar el lado de esperanza, ¿verdad? Como dice Carolina, o sea, como dejar un mensaje y transmitir un poco a todo el país que podemos levantarnos y seguir adelante a pesar de las miles de caídas que vamos a seguir teniendo, ¿verdad? Claro, pero acá estamos. Y acá estamos. Claro. ¿Y cuánto tiempo dura Isla Piano? En duración en tabla. Para la gente vamos a estar 3 fines de semana. Estrenamos el 27 de junio, vamos a seguir sábado, domingo. Después el 5 y 6 de julio y el 12 y 13 de julio. Esto es en la sala de la Alianza Francesa. Sí, en la sala de la Alianza Francesa. ¿Y las entradas? Las entradas se pueden adquirir en el Instituto Estatal Refinelli, sobre General Santos 606. Genial. Súper. Y están baratitas. Estoy viendo el precio, 40.000 y 60.000 generales. Sí. Y, a ver, para estudiantes. Así que chicos, estudiantes, tenemos que ir a los profes de teatro, literatura y demás, ya saben todo. Agéndense y que vayan todos los chicos. Queremos hacer invitación especial a colegios, ¿verdad? Porque la obra justamente está escrita con el objetivo también de despertar el interés a la investigación. Claro. Porque muchas veces como que queremos quedarnos solamente con una versión, y lo importante es que a partir de esta obra también se pueden llegar a generar discusiones, encuentros, debates, ¿verdad? Claro. Porque siempre hay posiciones encontradas, posiciones diferentes ante hechos históricos, pero también muchas veces hay que poner frente, y el teatro es un elemento muy importante para que el joven se interese. De verdad, yo creo que en la época del colegio acá, las 4 que estamos sentadas, una de las cosas que más recordamos son los trabajos que hicimos después de una obra de teatro. Es como que le damos un poco más de interés y es aprendiendo, ¿verdad? Y los docentes tienen que tomarse un poco de esto. Acá ya tienen una hora para ir y un trabajo de por medio después. Claro. Sí. Esta obra también tenemos un equipo muy interesante que está más allá de las tablas. Le tenemos a Sergio Núñez, que es el coreógrafo de la obra, porque tenemos movimientos escénicos muy, o sea, está haciendo un trabajo muy intenso con nosotros, ¿verdad? Que nos está preparando. Y también trabajamos con Santiago Scherer en las luces. Súper. Después también en la parte de diseño gráfico. O sea, es como un equipo muy interesante. Está Juan José Saldívar, después está Daniel González, le tenemos a Ramiro Gómez, que preparamos el teaser con Oscar Ayala. Entonces armamos como un grupo, es muy lindo, más allá de lo que sea el trabajo y lo que van a ver y lo que se puede ver en el teaser, es una obra que transmite mucho
y da ganas de seguir investigando, como dice Carolina, porque no sabemos nada. Esa es la verdad. Súper. Bueno, chicas, le agradecemos muchísimo. De hecho, hablaron de mucha gente que está detrás de escenario también. Nosotros tenemos para compartir con la gente el tráiler de lo que va a ser esta obra y con eso le invitamos, ¿le parece? Sí. Vamos, Tania. Bueno, vamos al tráiler y muchas gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias. I need an explanation. Era un silencio inerte, ni viento, ni aura, ni suspiros, quietud absoluta de barro en los huesos, silencio hasta de los silencios. Ya todo había terminado, ya su corazón lanceado latía en la roja sangre tierra, ya todo era polvo, espectros y cenizas. No quedaba nada. Se comieron hasta sus harapos, se apedazaron las uñas y masticaron la mugre, arrancaron sus cabellos para cobijarse, despellejaron los muertos y se vistieron de la piel ya sin poros. Los espectros sangraban barro. Ni sangre que sangrar quedaba, ni grito que gritar, ni sepultura que cavar. No quedaba nada. Silencio hasta de los silencios. Clap along if you feel like that.